que vos caminás y viven al lado, sus casillas están al lado de chanchos que crían y hay sectores que están hundidos totalmente, que le falta relleno al piso, parece África y estás únicamente a 20 minutos de la capital federal. Milei tiene como propósito y objetivo, principalmente ahora en el año electoral, supongo que más agudo, fundir a todas las provincias. Bueno, el hecho de haber abandonado la construcción de una cárcel generó un stock de presos en las comisarías que ha generado este problema. Y esto viene de la última gestión de Larreta. No te podés perder este excelente análisis en La Nación Más. Míralo, luego analizamos. Pero no te olvides de dejar el like y comentar, que es muy importante. Si no te suscribiste, hacelo. También suma muchísimo a la batalla cultural. En provincia de Buenos Aires hay gente que no tiene acceso a internet, porque no tiene, o si tiene celulares no tiene datos. Y si tienen datos, te lo digo porque nos tomamos el laburo con el equipo de recibir un montón de mensajes y de comunicarnos con personas que quieren que vayas a asistirlos o que muestres la inseguridad que tienen en el barrio y demás, y que a veces los llamás y te dicen no te puedo atender porque no tengo datos en el celular, pues no tienen un mango. Entonces son sectores que vos caminás y viven al lado, sus casillas están al lado de chanchos que crían y hay sectores que están hundidos totalmente, que le falta relleno al piso, parece África y estás únicamente a 20 minutos de la capital federal. Entonces, el laburo territorial en esos sectores, en particular en provincia de Buenos Aires, La Matanza, que es lo que estoy caminando, es importante. Leila, en un ratito te voy a preguntar si sos peronista, pero te voy a dar tiempo para que tengas la respuesta, no porque no la sepas, sino porque primero quiero contarles qué dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con respecto al presidente Javier Milei. Esto es lo que dijo. Milei tiene como propósito y objetivo, principalmente ahora en el año electoral, supongo que más agudo, fundir a todas las provincias, pero creo que particularmente, con particular saña, la provincia de Buenos Aires. Así que nosotros tenemos reclamo por prácticamente 8 millones de pesos de deudas del gobierno nacional documentadas y que compromisos que no cumplió Milei, como pasó con todas las provincias, pero especialmente con la provincia de Buenos Aires. ¿Hay encono del presidente Javier Milei con la provincia de Buenos Aires, según tu opinión? Tómate el tiempo que necesites para respirar, no hay problema. No te estaba prestando atención. ¿Qué me dijiste? Ah, te quedaste... Me quedé mirando iba a decir embobada, pero no es una palabra para la tele. ahí que debe estar un poco enojado que no se le aprobó el presupuesto. Claro, exactamente. Claro. Dice que en realidad hay una mano negra de Milei. No, no hay ninguna mano negra de Milei. A ver, se le ha puesto un freno al desastre que quería seguir haciendo con los bonaerenses, en aumentarle los impuestos, a llevarlos a una deuda imposible después de pagar. Se le ha puesto un freno y era el momento justo y oportuno, y no después de unos meses en donde iba a ser muchísimo más difícil remontar. Igual, Kicillof tiene su propia interna en la provincia de Buenos Aires. Tiene un desastre. De hecho, faltó el voto. Claro. De hecho, faltó el voto kirchnerista, ¿no? Claro. En esa votación. No fue culpa absolutamente de Milei, ¿no? O no exclusivamente. No, bueno, la Libertad Avanza. Para hacer una pregunta, ¿es económico? Kicillof es economista de la Universidad de Buenos Aires. Y 8 millones de millones, yo no sé qué cifra es esa, una persona normal dice técnicamente deberían ser 8 millones, millones, ¿no, Camilo? ¿no? 8 millones. Yo estoy haciendo el cálculo. Deberían ser. Sí, no, parece que no, las multiplicaciones no le salen bien. Pero además, 8 millones de millones, y yo no hago mal la cuenta, son 8.000 millones de dólares. Él está diciendo que la provincia de Buenos Aires acumuló en un año del gobierno de Milei 8.000 millones de dólares. Está diciendo que le debe el gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires 8.000 millones de dólares. Miren que es mucha plata, es la mitad de lo que vamos a tener que pagar por lo de YPF que hizo este señorito. Pero 8.000 millones de dólares en un solo año es mucho. Me permito dudar de la cifra y me permito dudar de la antigüedad de la deuda. ¿No será que viene de antes? ¿No será que la provincia de Buenos Aires está destruida? Porque desde 1987 hasta ahora pasaron, otra vez hago la cuenta mentalmente, 37 años, de los cuales 33 años gobernó el peronismo. No sé, son preguntas que uno se hace cuando escuchando a este señor, que aparte ni siquiera es de la provincia de Buenos Aires, porque lo tirás en Lanús y no sabe para qué lado queda Avellaneda. Sáquenme de esta duda. Si la provincia de Buenos Aires está tan mal, ¿cómo es que quiere hacerse cargo, por ejemplo, de Aerolíneas Argentinas? Claro, es lo que yo valdría también unos me pregunto, 7.000, obviamente. entonces por ahí es 8 menos 1. O sea, duplicaría...
Que empiece a dar respuesta en función de lo que está pasando en IOMA. Te interrumpo tan solo unos segundos para pedirte por favor que no te olvides de dejar el like y suscribirte al canal. Es realmente muy importante para dar esta batalla cultural. Seguimos viendo. Muchas gracias. Axel Kicillof. Pero además la acusación de que quieren confundir a la provincia de Buenos Aires. A ver, la provincia de Buenos Aires y todas las provincias se tienen que mantener sobre la base de recursos propios y de la coparticipación, ¿sí? La coparticipación, es cierto, la provincia de Buenos Aires está perjudicada por la ley Cafiero, sí. Me parece que era peronista, ese también de tu partido, Kichi. Y además, ¿cómo puede el gobierno? El gobierno está cumpliendo con la coparticipación y él tiene que recaudar sus impuestos en la provincia. ¿Cómo hace el gobierno para fundirlo? ¿No será que sistemáticamente vivieron de los fondos que les daba Duhalde, de los fondos que les daba Alberto por abajo de la mesa? Porque más de la mitad de los fondos que correspondían a todas las provincias, las asignaciones no obligatorias, no recuerdo el nombre que tienen. Las transferencias discrecionales. Que son absolutamente discrecionales, fueron a parar a la provincia de Buenos Aires. ¿Y no será que la inflación y que nos hayan dejado con la inflación más alta del mundo en el año 2023 tiene algo que ver con el gobierno nacional dándole la guita a Kicillof y dándole la maquinita para compensar? Bueno, ya hemos visto este mecanismo, la verdad que si lo mejor que tiene el peronismo es Kicillof, bueno, nos alegramos mucho porque así me parece difícil. Bueno, parece que sí, Fernando. Leila, consulta, ¿vos sos peronista? Yo tengo un origen peronista y soy militante del presidente Javier Milei. Javier Milei, cuando ha asumido, ha sido claro y ha dicho: yo voy a abrazar a todos aquellos, no importa de dónde vengan, siempre y cuando quieran sumarse a este nuevo proyecto de país. Bien. No se nota que lo habías pensado, se ve que pensabas que te lo iba a preguntar. No, es lo que digo. No, igual está todo muy bien. Gracias. Fernando, ¿vos sos del PRO? Yo soy del PRO, sí, por supuesto, afiliado y miembro del bloque. ¿Firme ahí en el PRO? ¿Perdón? Firme en el PRO. Sí, espero que no me echen, pero ahí estoy. ¿Tenés miedo de que te echen del PRO? No, lo digo en broma. ¿O cuidado de que te echen del PRO? No, porque hubo una polémica hoy mismo en la red con muchos que me piden una cierta fidelidad. Digo, yo no quiero tener que demostrar absolutamente nada. Defendí al gobierno del PRO y de Cambiemos. Sigo creyendo que fue un muy buen gobierno, que cometió errores, pero que fue fundamental. Creo que esta experiencia que estamos viviendo depende en muchos aspectos de aquella experiencia, de los errores y aciertos. Muchos errores que se cometieron han sido corregidos por este gobierno. Podemos tener diferencias en algunos aspectos institucionales, pero creo que el PRO tiene un rol fundamental. Primero, porque mi bloque ha sido el que aportó los votos para bancar en todos los momentos y en todas las crisis en que el Club del Helicóptero trató de destruir la gobernabilidad de este gobierno y no se hubiera logrado sin el voto compacto y unánime del bloque del PRO. Segundo, porque muchos de los miembros del gabinete, y diría yo los más destacados y los más exitosos, son del PRO o han formado parte de la experiencia del PRO. Estoy hablando de Caputo, estoy hablando de Sturzenegger, estoy hablando de Patricia Bullrich. Me parece que es un aporte importante y creo que el presidente lo ha reconocido muchas veces. Me diste el pase perfecto porque se armó un lío bárbaro entre Patricia Bullrich y el ex jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Esta es la respuesta de Larreta a Patricia Bullrich, que ya les anticipo, obviamente, no se quedó callada. Esto decía Horacio Rodríguez Larreta: Patricia, no mientas. Tranquilo, arrancamos. La cárcel de la que hablas es, ahora le contamos el resto de la historia, la cárcel de la que hablas es y siempre fue responsabilidad del gobierno nacional. Hace más de un año es responsabilidad tuya y no pusiste un ladrillo. Lo que decís es mentira. Lo tuyo es desinformación a los ciudadanos. La cárcel que se está construyendo en Marcos Paz es federal, para presos por delitos federales, juzgados por jueces federales. La cárcel no se terminó porque el gobierno nacional, en ese momento, Alberto Fernández, nunca ratificó el convenio que se había firmado entre la ciudad y la nación durante el gobierno de Mauricio Macri y no puso los fondos. Hace más de un año que es responsabilidad de Milei y tuya, y la cárcel sigue sin terminarse. En vez de desinformar, trabajá por la seguridad de los ciudadanos y construí la cárcel. Naturalmente, para entender el fondo de la pelea entre Larreta y Bullrich, tenemos que escuchar la otra palabra, que es la de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Esto decía. Bueno, el hecho de haber abandonado la construcción de una cárcel generó un stock de presos en las comisarías que ha generado este problema.
Y esto viene de la última gestión de Larreta, que en el año 2022 dejó de construir la cárcel que tenía que construir. Entonces, en vez de poder tener la cárcel que tenía que tener, hoy tiene dispersos por todas las comisarías presos. Eso saca policías de la calle, resta seguridad a la ciudadanía y genera estos problemas. Esto decía entonces Patricia Bullrich. Maxi, ponele un poquito de contexto. Todo venía a propósito de la fuga que se dio de 17 presos de la alcaldía en la zona del oeste de la ciudad, yo no me acuerdo el distrito exactamente. Ahí está, de Liniers. Hace una semana, 7 chilenos, algunos de ellos han sido reapresados. Habían hecho un hueco en una de las paredes, ladrillo hueco era lo que habían usado para hacer esas paredes y se había producido la fuga. La respuesta, obviamente, de la ciudad tiene que ver con la superpoblación que tiene en buena parte de sus cárceles y allí la tocaba, obviamente, el tema a Patricia Bullrich porque muchos de esos presos están, algunos con sentencia, en un 20% de ellos detenidos, están esperando el traslado a dependencias estatales. De allí el ida y vuelta, y responsabilizaba a Patricia Bullrich a la mala gestión, en este caso de Horacio Rodríguez Larreta, en no haber construido cárceles nuevas. Ida y vuelta en el que le decía Horacio Rodríguez Larreta que la responsabilidad era del gobierno nacional y en el último año, por supuesto, de Javier Milei y de la ministra. Como trasfondo, y esto tenía que ver también en los idas y vueltas que habían tenido durante la semana, está el tema político. Les señalaba no solamente haberle ganado la interna y también pertenecer a una casta enquistada que sostenía privilegios, a su cercanía con Sergio Massa, y tiene que ver obviamente con lo que veníamos hablando también con Iglesias, la rosca ya de algunos larretistas con sectores afiliados al kirchnerismo para las elecciones del 2025. Qué lío va a ser eso. Tenemos un tuit también más de Patricia Bullrich respondiéndole a Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, miren los términos en que se desarrolló la conversación, naturalmente. Esto es en respuesta a lo que les mostramos al principio. Cadáver político. Larreta, sos el ejemplo claro del fracaso, tibio, mediocre y servil a la casta corrupta mientras el país se prendía fuego, mientras vos repartías cargos y pactabas con los responsables de la gran decadencia argentina. Nosotros trabajábamos en un proyecto de país que le devolviera la grandeza a la nación. Hoy con el presidente Javier Milei lo estamos logrando, mal que te pese. Dejá de hablarle a los argentinos como si no supieran quién sos. El tibio que nunca tuvo coraje para cambiar nada. Ahora gobiernan los que tienen coraje y convicciones, no acomodaticios como vos. Los argentinos de bien ya te dieron la espalda. Fernando, contame un poco, ¿Larreta forma parte del PRO igual que vos todavía? Hasta donde yo sé, sí. Por supuesto, vemos las cosas desde ángulos opuestos desde hace mucho. Cuando Larreta era dado por muchos como el presidente de facto, porque hubo un momento que parecía que iba a ser él, yo le dije claramente y en la cara, y lo dije públicamente, que iba a hacer todo lo posible para que él no fuera nuestro candidato. Y creo que es el gran responsable, el principal responsable. Primero, hoy se habla mucho de las traiciones a Macri. Empecemos por la de Larreta, que intentó dejarlo afuera de todo. Y recordemos también el esquema que tenía, porque cuando el PRO, hay que explicarse el fenómeno Milei, porque nace de una falencia nuestra, del PRO, que no supimos mantener la representación del cambio. El PRO era el cambio en el país, y en determinado momento eso se diluyó. Y creo que se diluyó sobre todo no en el final de la campaña. Esto cuando se perdió el gobierno en el año 2019, nosotros perdimos liderazgo opositor, porque en la ciudad de Buenos Aires estaba Larreta. En la Cámara de Diputados tuvimos, para mí, una actitud muy blanda frente a Massa, y además Larreta formó parte, recordemos bien, del famoso trío pandemia. Una cosa era colaborar en una emergencia con el gobierno de la ciudad, con el gobierno nacional y con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Otra cosa era prestarse a este circo de Alberto Fernández, mostrando filminas, acusando a Suecia de hacer las cosas mal y tirándole basura, por no decir otra cosa, a Macri mientras él permanecía ahí sentado. Ahí nosotros perdimos completamente, creo yo, la fe de la gente en que podíamos representar algún tipo de cambio, y eso fue lo que se terminó pagando a largo plazo, y creo que Larreta es el principal responsable. Hay muchos, pero él es el principal.
Ahora, Fernando, ¿cómo te imaginas que, entiendo que falta mucho y a los políticos en general no les gusta hablar de las elecciones con tanta antelación, pero qué clase de alianza se puede formar en este contexto? Porque por un lado tenemos a un Milei invitando a Macri aceptando una propuesta, pero también con tensión en el medio y sin cerrarla, y después otros exponentes del PRO, como el caso de Horacio Rodríguez Larreta, que hoy es absolutamente impensable que esté en ese armado. Mirá, yo creo que esto es política y por supuesto cada uno de los sectores, tanto el PRO como la Libertad Avanza, hacen lo posible para en un eventual acuerdo tener la mejor parte. Esto es razonable, el tironeo es razonable, siempre y cuando no perdamos de vista dónde estamos. ¿Dónde estamos? Estamos en un momento de cierta euforia, y es razonable que haya una cierta euforia, porque cuando uno repasa cómo estábamos un año atrás, al borde de la hiper, con la inflación más alta del mundo, con una macroeconomía que era un desastre, con los piqueteros tomando las calles de Buenos Aires, bueno, con todo el desastre que habían dejado. Hoy estamos discutiendo si ficha limpia sí, si ficha limpia no, si la alianza la hacemos así. Normalmente en diciembre se discutía si iba a haber saqueos, y si había saqueos, si los saqueos iban a voltear el gobierno. Hoy nada de esto. Entonces hay un clima de una cierta euforia, y yo creo que hay que evitar dos errores. Por parte del gobierno, el error de la euforia y del sectarismo, el de aislarse. Y por el lado de los demás, del PRO en particular, el de pensar que esto se terminó, porque todo esto está muy lindo. Pero yo recuerdo también diciembre del 2017, estaba todo muy lindo también. Habíamos ganado las elecciones, la pobreza era el 25%, el plan económico era exitoso, la inflación había bajado y en 6 meses se dio vuelta todo. Bueno, la Argentina está siempre, lo voy a decir mejor, los gobiernos no peronistas en la Argentina están siempre atados con alfileres, aún, y eso hay que recordarlo aún en los momentos en que las cosas van bien. Por lo tanto, me parece lógico que haya una disputa por los puestos, no me parece un drama, ni si vamos todos juntos, ni si vamos en listas separadas, ninguna de las dos cosas no me parece un drama. Me parece que es importante que los dos sectores sepan representar lo que son y lo que deben ser, que es una opción por el cambio, aun cuando mantengamos diferencias en algunas cosas. ¿Y se va a mantener unido el PRO o va a haber PRO con peluca, PRO y PRO antipeluca? No, mira, yo no lo pondría así. Primero, dijeron algo en la foto de los radicales que para mí es incorrecto. No era una reunión de los radicales. Ellos dicen los peluca. Radicales, es verdad. No eran los radicales peluca. Era bastante más grande. Era el bloque radical con De Loredo, es cierto. Estaban también los radicales peluca, a los cuales la Unión Cívica Radical, el Comité Nacional, creo, les aplicó una sanción y los expulsó por, obviamente, la línea de Lustó, que era la que no estaba ahí, en una actitud, para decir poco, de purga stalinista. Entonces, a mí me parece razonable. A ver, este gobierno tiene el 8% de los senadores, el 15% de los diputados. Desde luego que se tiene que sentar a dialogar y a negociar con el PRO y con los radicales y con todos los que pueda para tratar de mantener un gobierno. Pero este también es uno de los problemas que tenemos los argentinos, porque por un lado decimos, no me gusta la rosca política, no me gusta que el gobierno ande ahí rosqueando y qué sé yo, y después le damos. ¿Vos sabés cuál es el bloque más grande de la Cámara de Diputados? El peronista. ¿Sabés cuál es el bloque más grande? Por gran diferencia de la Cámara de Senadores, el peronista. Sí. ¿Cómo no va a negociar el gobierno? No, tiene que hacer lo obviamente. posible. Lo que no tiene que hacer es traicionarse en la negociación. Y sentarse con los radicales y sentarse con el PRO es parte de lo que tiene que hacer, porque tiene que armar, tiene que sacar adelante el país con una minoría legislativa muy marcada. Sí, lo que estoy de acuerdo con lo que decís, Fernando. También es cierto que al cabo de esa reunión algunos diputados radicales dijeron queremos hacer una alianza con Javier Milei para ir a las elecciones. Es cierto, fueron algunos, no fueron todos. Y también es cierto que otros radicales no fueron a la reunión, declinaron la invitación y la tenían. Es que por eso el juego poético de radicales con peluca, que por otra parte es simpático. Está bien, pero digo, radicales con peluca se refiere a los que están muy cerca del gobierno, a los 5 que fueron expulsados, que los que fueron, etc. Pero lo que digo es esto, hay que entender el nivel de provisoriedad con el que asumió este gobierno, con macroeconomía, que era un desastre, la calle era un desastre, el poder político era exiguo. Estamos dando de a poquitito, con gran esfuerzo de todos los argentinos, dando vuelta a esto.
No todo nos gusta, a mí me hubiera gustado que saliera ficha limpia, pero también espero que se cumpla la promesa del gobierno de tratar ficha limpia durante los primeros meses de la sesión que viene. Y hay muchísimas cosas así que se pueden discutir. Ahora, la verdad es que estar pidiendo la perfección en un gobierno que llegó, como pudo, sin equipos, armando las listas de diputados y senadores con lo que se podía, etc., y que no se esperaba, que nadie se esperaba que llegara, ni ellos mismos, y ellos mismos lo admiten, andar así, escarbando en las diferencias me parece poco razonable. Bien. Y eso no quiere decir en absoluto, yo tengo mis diferencias, estoy en contra de la asignación del hijo, quiero que se trate ficha limpia y espero contar con él, y puedo señalar muchísimas más. Una cosa no quita la otra, no perdamos de vista la provisoriedad y la fragilidad política de este gobierno, la falta de poder legislativo, ni un gobernador ni un intendente, y enfrente está el club del helicóptero. Me parece que perder de vista esto es criminal. No, me parece que no lo hacemos. Gracias, Fernando. Camilo, en un segundito te voy a preguntar si tenemos que estar atentos a la aparición de algún cisne negro en la economía para el año próximo, porque parece que todo va sobre rieles ahora que tiene una dirección. Muchísimas gracias por haber visto este video. No te olvides que es muy importante tu comentario. Generalmente estoy ahí mirando lo que comentan, leyendo y respondiéndoles. No olvides también compartir, es muy importante dejar ese like para darle señales al algoritmo de que estamos vivos y de que la libertad avanza. Nos vemos en un próximo video en El Ojo del Poder. Chau.